Muy bien. El tema de hoy día se llama Estadística 1, Introducción y Gráficos. En la parte teórica vamos a ver la definición de estadística, que es entendida como la ciencia que se encarga de recolectar, clasificar e interpretar datos con el fin de obtener conclusiones y tomar decisiones sobre determinados hechos o fenómenos en estudio. Mayormente aplicamos la estadística cuando hay una recolección de datos. La recolección de datos que se hace por diferentes instrumentos, encuestas, censos, entrevistas, etcétera, se tiene que organizar esa información. ¿Qué quiere decir? Ordenarla para luego poder interpretarla. Ese es el trabajo de la estadística. Ahora vamos a ver algunos términos usados en toda este tema que nos permite entenderlo mejor o familiarizarse, aunque algunos ya ustedes seguramente ya lo han de recordar. El primer término es el término población, que se refiere al conjunto de objetos, al total de objetos que se piensan, en este caso, estudiar o que están bajo la investigación. Cuando hablamos de población, hablamos del total de elementos o de objetos. Y cuando hablamos de muestra, hablamos de una pequeña porción o de una parte de esa población. Entonces, entendemos gráficamente a la población, si lo quiero graficar, lo entendemos como que la población viene a ser todo el rectángulo y la muestra viene a ser solamente este pequeño círculo. La muestra siempre es de la población. Luego tenemos aquí unos ejemplos que nos dice, el primero, estamos interesados en hacer una investigación de todos los estudiantes del colegio. Entonces, la población viene a ser un estudiante del colegio o todos los estudiantes del colegio. En este caso están dándolo como comprensión. X tal que X es un estudiante del colegio. Y la muestra vendría a ser un tipo de estudiante. O en este caso podría ser el estudiante del curso de aritmética. Podría ser también estudiantes de un grado, estudiantes mujeres, estudiantes varones. También podría ser las diferentes formas de muestra. Tenemos también en el segundo caso, el director del local realiza la selección para el círculo. Entonces, población vendría a ser el conjunto de todos los alumnos y la muestra serían los primeros 10 alumnos que aparecen en la lista, un círculo de estudio. Ahora, ya sabemos que es población, sabemos que la muestra es una parte de la población. Vamos a ver la variable. La variable es prácticamente el dato que sufre una variación dentro de la población o muestra. Es entendida como la característica que tengo que estudiar. Por ejemplo, quiero hacer una investigación acerca de cuál es el índice de desnutrición en niños. Entonces, la variable es el índice de la desnutrición. De repente quiero hacer una encuesta acerca del rendimiento académico en los adolescentes del primer año de secundaria. La variable es el rendimiento académico, es decir, la variable es aquella característica que va a ser puesta en investigación. Dentro de las variables tenemos dos tipos, la variable cualitativa y la variable cuantitativa. La diferencia de ambas es muy sencilla. La variable cualitativa es en este caso cualidades, atributos que en este caso se van a estudiar en la población. No se puede expresar en número, por lo que es una cualidad, es una característica, no se puede cuantificar. Pero la variable cuantitativa sí se puede contabilizar, se expresa en forma de número. Por ejemplo, una variable cualitativa sería el color respecto a color de ojos, color de ropa, etcétera. El color no lo podemos cuantificar, simplemente lo expresamos como una característica, una descripción. El sexo, varón, mujer, profesiones, ingeniero, médico, biólogo, abogado, etcétera. Y así podemos ver estado civil, diferentes variables en las que podemos no expresar por números. Sin embargo, la variable cuantitativa tenemos que se divide en dos, discreta y continua.
Al ser números, las variables cuantitativas, al ser números, los números se pueden expresar de forma entera o en forma decimal. Entonces, si es de manera entera, se le llama variable cuantitativa discreta. Y si es de manera continua o decimal, se le llama variable cuantitativa continua. Por eso dice acá, discretas son las que surgen mediante el procedimiento de conteo números enteros positivos. En un aula puede haber 1, 2, 3, 4, 40 alumnos, pero no un valor intermedio. Es porque hay variables que es exclusivamente expresados de manera o de números enteros, más no en valores decimales, como el caso de los alumnos. Pero en continua sí hay variables que se pueden expresar en forma de números decimales, como por ejemplo el peso, la estatura, la longitud, cuando tenemos que ir a comprar el dinero. Ahí tenemos los tipos de variables. Luego también vamos a ver las partes de la estadística, que son dos, descriptiva y inferencial. Bueno, acá no vamos a hacer mucho énfasis. También tenemos las etapas de la investigación estadística, que comenzamos primero por la recopilación de datos, que es recoger información de la muestra o de la población, y esto se hace mediante censos, mediante encuestas. Mayumi, ¿alguna observación? Sí, es que en pantalla solamente está apareciendo la que dice estadística introducción. No sé si soy yo o son todos mis compañeros. A ver, A mí también, sí. Sí, Miss, a mí me sale estadística 1. A mí también, profesora. ¿no le sale el contenido? No, Miss. Yo ya No. terminé la página, porque no me han avisado. Entonces voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo, ¿ya? Ya terminamos la página. Vamos a compartir otra vez. A ver, me avisan, ¿ya? ¿Ahí? No, me sigue en estadística 1. A ver. Ah, o sea, sigue en la pantalla, mejor dicho, en la portada. Sí, mi. O sea, se ve todo lo que usted hace, pero menos que avancen las. A ver, déjame ver un ratito. A ver, chicos, un momentito, a ver qué ha pasado. A ver, voy a compartir otra vez. ¿Ahí? Ahora sí, Miss. Sí, Sí. Ya. A ver, ya, estábamos por acá por la recopilación de datos. Bueno, la primera parte es básicamente lo que es teoría. Es como para poder familiarizarse con los términos, para entender un poco más qué es lo que es la estadística. Ahora hemos visto población, hemos visto muestra, hemos visto que la muestra es parte de la población, y en la muestra es donde prácticamente se realiza la investigación. Si la muestra es muy grande, si la población es muy grande, tenemos que extraer una muestra. Eso es sí o sí. Pero si la población es pequeña, entonces podemos hacer una investigación en la población porque es pequeña. Ahora, decíamos que la variable es la característica que tenemos que estudiar. Les ponía el ejemplo de, en este caso, si quiero estudiar el índice de desnutrición en niños, mi variable será el índice de desnutrición. Si quiero estudiar el rendimiento académico en adolescentes de primer año de secundaria, mi variable será el rendimiento académico. Las variables se distribuyen en dos, cualitativa y cuantitativa. Cualitativa se refiere a una cualidad, una característica que no puede ser expresada en número. Tenemos el color, el sexo, profesión, estado civil, etc. En la cuantitativa, como es una variable que sí se puede expresar en número, entonces esta se divide en dos, en discreta y continua. En discreta vamos a encontrar las variables expresadas en números enteros.
Por ejemplo, ahí tenemos el número de estudiantes tiene que ser expresado en entero porque no puedo tener un estudiante y medio, por ejemplo, no puedo. Pero en las variables continuas, sí deseo, en este caso sí se puede utilizar números decimales porque si yo quiero expresar el peso, yo puedo decir que peso 60 kilos y medio. Si quiero expresar la estatura, puedo decir que mido 1,75 m. Y lo mismo pasa con la longitud, con el dinero, etc. Luego veíamos las partes de la estadística que pueden ser descriptivas, inferenciales, las etapas de la investigación estadística que tenemos la recopilación de datos, que es mejor dicho, es cuando voy a recolectar los datos, cuando pasan por casa y empiezan a aplicar un censo, una encuesta, esa es una recolección de datos, recopilación de datos. Luego todos esos datos tienen que ser organizados y presentados. ¿Qué quiere decir? Se organizan en tablas de frecuencias y se interpretan con las diferentes medidas de tendencia que hay. Luego tenemos la distribución de frecuencias, que esto me sirve para construir tablas de frecuencias, mayormente para datos agrupados. Esto es para datos agrupados. No sé si ustedes han de recordar que cuando han visto de repente una tabla de frecuencias, vienen intervalos ahí. Entonces, estos pasos se hacen para construir. ¿Qué tengo allí? El alcance, que es en este caso es los intervalos, la amplitud del intervalo. Tengo el rango, tengo el intervalo de clase, tengo los límites, los anchos de clase. Aquí casi no voy a profundizar porque eso lo toma bastante específico los dos temas que vienen. Luego tenemos la frecuencia absoluta, esto sí, aquí tienen que prestar atención. La frecuencia absoluta simple y la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta simple es prácticamente la cantidad de veces que se repite un dato. Por ejemplo, tengo una tabla en donde me dicen el sabor de helado preferido. Entonces, se divide en chocolate, fresa, vainilla. 5 prefieren chocolate, 4 vainilla y 3 fresa. Entonces, esas cantidades de preferencia, los 5, el 4 y el 3, viene a ser la frecuencia absoluta. La frecuencia acumulada es cuando se empiezan a sumar todas las frecuencias absolutas. Y tenemos también la frecuencia relativa simple, que voy a utilizar una fórmula, que es dividir cada frecuencia absoluta entre el total de datos, la frecuencia relativa acumulada, que es sumar todas las frecuencias relativas. Ahorita lo vamos a ver en la tabla para entenderlo mejor, ¿ya? Aquí está. Aquí lo entendemos mejor. La tabla de distribución de frecuencias. Tenemos aquí. A 20 estudiantes del colegio se les preguntó por el curso de aritmética, que está representada por la letra A, álgebra X, geometría G y trigonometría T, que requieren mayor número de asesorías y las respuestas fueron. Tenemos aquí todas las respuestas dadas. Ya sabemos que A es aritmética, geometría, X álgebra, T trigonometría. Al final, estos datos son los únicos que nos entregan. Solamente estos datos. Y después toda esta tabla se construye en base al análisis que se realiza. Por ejemplo, comenzamos ordenando la tabla mediante cursos. ¿Qué cursos hay? Aritmética, álgebra, geometría y trigonometría. Y lógicamente el total. La primera frecuencia que se usa es la frecuencia absoluta, que está dada por F, I. Y el I viene a ser la posición. Por ejemplo, el 7 sería el F1, el 4 F2, F3, F4. O sea, el I cambia por la posición. Puede ser, si es primer dato, F1. Si es segundo dato, F2. Si es tercer dato, F3 y así sucesivamente. Entonces, dice aquí que hay 7 de aritmética. ¿Dónde están los 7 aquí? 1, 2, 3.
3, 4, 5, 6, 7. Ahí están los 7 de aritmética. Por eso les decía que la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite un dato. Por ejemplo, dice que hay 4 de álgebra. Contemos 1, 2, 3, 4. Aquí están los 4 de álgebra. Dice también que hay 6 de geometría. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de geometría. Ahí está. Dice también que hay 3 de trigonometría. 3, 1, 2 y 3. Ahí están los 3. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí la frecuencia absoluta me arroja la cantidad de veces que se van repitiendo cada dato. Y por último, el total que se usa de sumar todo. 7 más 4 más 6 más 3 me da 20. Y ahora, ¿cómo sale la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada sale de sumar las frecuencias absolutas. ¿Cómo es esto? Y presten atención porque en los ejercicios piden prácticamente construir estas tablas. La frecuencia absoluta está dado por el FI. Cada frecuencia tiene su frecuencia absoluta. Por ejemplo, esta es la frecuencia absoluta, esta es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo la diferencio si ambas son F? Es que una es minúscula y la otra es mayúscula. La frecuencia absoluta es minúscula y la frecuencia absoluta acumulada es mayúscula. Entonces, para yo completar mi tabla, el primer dato lo tengo que poner igualito. O sea, se repite. Aquí está la frecuencia acumulada. Aquí. Vamos a rellenar. Entonces, el primer dato se repite. 7, 7. Y luego, de arriba hacia abajo, voy a comenzar a sumar. ¿Cómo es esto? El 7 lo sumo con el 4, que es una frecuencia absoluta. ¿Para qué? Para que me dé el número 11. 7 más 4, 11. Luego el 11 con el 6. 11 más 6 da 17. Luego el 17 con el 3. 17 más 3 me da 20. Es decir, que voy sumando con la frecuencia siguiente para que me dé la frecuencia acumulada. Sumo como si fuera una escalera. Y después, el último valor de la frecuencia acumulada tiene que ser igual al total. Por eso es que al final aquí no se coloca absolutamente nada. En este recuadro queda en blanco. Y de esta manera yo puedo saber si construí mi tabla correctamente. Aquí tengo un primer dato. Tienen que ser iguales. Después de eso, cuando ya he construido mi frecuencia acumulada, las frecuencias acumuladas me sirven más adelante para hacer algún tipo de histogramas, hallar las medidas de tendencia como la moda, la mediana, la media aritmética. Para eso me sirve la frecuencia acumulada. Luego que he hallado ya mi frecuencia acumulada, la siguiente frecuencia es la frecuencia relativa. ¿Cómo se expresa la frecuencia relativa? Con el HI. Frecuencia relativa HI. Y también la frecuencia relativa tiene su frecuencia acumulada, que es el HI mayúscula. Acumuladas. ¿Se dan cuenta? Toda frecuencia tiene su frecuencia acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia relativa acumulada. La acumulada siempre viene en mayúscula. Entonces, ¿cómo se construye la frecuencia relativa? Aquí está expresado como 7 entre 20. ¿Qué quiere decir 7 entre 20, 4 entre 20, 6 entre 20, 3 entre 20? La frecuencia relativa tiene la fórmula. Esta sí tiene una fórmula que es dividir la frecuencia absoluta, su respectiva frecuencia absoluta, sobre el total de datos que está representado por n. El total de datos aquí, que es n, vale 20. Entonces, por eso es que aquí sale HI 7 sobre 20. 7 sobre 20.
HI2, acá, 4 sobre 20. Aquí también, HI, el que sigue, 6 sobre 20 y el otro 3 sobre 20. Y cuando hacemos esa división, lógicamente vamos a obtener números decimales, porque 7 entre 20, 7 es menor que 20. Me van a dar números decimales. Entonces, 7 entre 20 sale 0,36. 4 entre 20 sale 0,20, sino que aquí no lo puedo colocar. 6 entre 20 sale 0,30 y 3 entre 20 sale 0,15. ¿Cómo sé que elaboré bien mi tabla? Porque aquí también la suma de las frecuencias relativas me tiene que dar 1. Después de eso viene el porcentaje. ¿Cómo hallo el porcentaje? El porcentaje simplemente se halla de multiplicar la frecuencia relativa por ¿cuánto? Por 100. Se multiplica por 100 y luego te da el porcentaje. Y bueno, el ángulo se realiza, aquí nos está explicando el procedimiento, se realiza mediante una regla de 3 simple, que aquí lo vamos a ver ahorita. Después de eso tenemos representaciones gráficas, la gráfica de barras. La gráfica de barras se forma o se grafica con la frecuencia absoluta. Es decir, con este tipo de frecuencias se construye la gráfica de barras. Pero el diagrama circular o la gráfica circular se construye con el porcentaje y bueno, en otras veces con el ángulo también. ¿Cómo vamos a saber qué porcentaje le corresponde? ¿Cómo sabemos? Porque utilizamos una fórmula, en este caso acá dice el porcentaje se utiliza con la frecuencia relativa que es F sobre N, es la relativa, HI, y se multiplica por 100. Y si quiero saber el ángulo, también la frecuencia relativa, pero por 360 grados, porque ustedes ya saben que un círculo es una circunferencia y todo el valor de la circunferencia es 360 grados. Por eso es que si yo quiero expresarlo en ángulo, ya ven que el ángulo se mide en grados, entonces lo tengo que multiplicar por 360 grados. Pero si quiero hallar el porcentaje, simplemente multiplico por 100%. Entonces aquí me dicen 100% es igual a 360 grados. Claro que sí, porque en el círculo tiene el mismo valor. Entonces aquí miren, nos dan geometría, trigonometría, álgebra y aritmética. Aquí dan sus porcentajes. Geometría es el 30%, ahí está, lo que equivale a 108 grados. Trigonometría es el 15%, aquí está, lo que equivale a 54 grados. Álgebra es el 20%, lo que equivale a 72 grados. Y aritmética es el 36%, lo que equivale a 126 grados. Bueno, acá hay 36, 35. Tendríamos que dividir para ver cuál es lo verdadero. Bueno, entonces aquí tenemos los ángulos y los porcentajes. Luego tenemos las tablas de distribución de frecuencias y gráficas. Aquí tenemos un caso para las variables cuantitativas. El primer caso es, en un aula se preguntó por su número de hermanos. Las respuestas fueron, aquí tenemos las respuestas. Aquí las tenemos. Y estos datos se están organizando en una tabla de frecuencias. Tenemos 3, 8, 6, 4, 2 y 2. Es lo que ha arrojado. Número de hermanos en que estamos viendo aquí, hay desde los 0 hermanos hasta los 5. No hay estudiantes que tengan 6 hermanos. Hay desde 0 hasta 5. Incluso dice que de 0 hay 3 hermanos, que aquí está, 1, 2, 3. De 1 hay 8 hermanos, que si lo podemos contabilizar, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De 2 hay 6 hermanos y aquí tenemos 1, 2, 3,
4, 5 y 6. Luego tenemos de 3, hay 4 hermanos, 1, 2, 3 y 4, acá está. De 4 hermanos hay 2, 1, 2 estudiantes que tienen 4 hermanos. Y por último, 5 estudiantes tienen también 2 hermanos. A ver, veamos, aquí tienen. Ahí está, 2 estudiantes tienen 5 hermanos. Y luego la frecuencia acumulada, ya saben, primer dato se repite y luego se empieza a sumar de arriba hacia abajo. 3 más 8, 11. 11 más 6, 17 en zigzag. 17 más 4, 21. 21 más 2, 23. Y 23 más 2, 25. El último dato no se coloca. Luego viene la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, que es dividir la frecuencia absoluta entre el total. 3 sobre 25, 8 sobre 25, 6 sobre 25, tenemos 4 también sobre 25, luego 2 entre 25 y también por último también tenemos 2 entre 25. El porcentaje es la frecuencia relativa por 100, ya lo hemos visto aquí, por 100, y el ángulo, que es multiplicar también la frecuencia relativa, pero por 360 grados. 360 grados. Entonces, para hallar el porcentaje, multiplico por 100 y para hallar el ángulo multiplico por 360. ¿Ya? Vamos a continuar. Muy bien. Listo. Las representaciones gráficas, volvemos a lo mismo. Aquí tenemos la barra, tenemos el gráfico circular. También vemos un segundo caso aquí. Un momentito, ahí está. En donde también vemos, en este caso, dice, se recopilaron datos sobre el peso de 40 alumnos, los resultados fueron, aquí nos dan los resultados de los 40 estudiantes. Entonces aquí se organiza en una tabla de peso y número de alumnos. Acá podemos darnos cuenta que hay 2 alumnos que pesan 36, hay 2 alumnos que pesan 37, hay 3 alumnos que pesan 42, hay 4 alumnos que pesan 46 kilos, 7 alumnos que pesan 48 kilos, 8 alumnos que pesan 54 kilos y así. Luego se ha agrupado por intervalos y los intervalos tienen que tener la misma amplitud. Por ejemplo, de 36 a 43 se amplía 7, 36 más 7 es 43. Luego de 43 a 50 también 7. De 50 a 57 también van 7. De 57 a 64 también van 7. Y de 64 a 71 también van 7 más. Cuando aparecen intervalos es porque tenemos una cantidad extensa de datos. O la diferencia entre el dato menor, que en este caso era 36, hacia el dato mayor que es 71 me parece. 71. No lo encuentro por acá, pero lo están considerando hasta el 70. Entonces, de 36 a 70, para sacar dato por dato, por ejemplo, de 36, de 37, de 38 y así, es muy extensa la cantidad de datos, es por eso que se utiliza intervalos. Y los intervalos se representan aquí por corchete y signo de mayor. En este caso, el corchete significa que sí toma el valor y el signo mayor significa que no lo toma. Luego tenemos para el tipo de estos datos, que son datos agrupados porque están en intervalos,
tenemos dos representaciones que se pueden hacer, dos representaciones gráficas. En este caso es el histograma que se construye con marcas de clase, que es el XY, y también tenemos el diagrama escalonado que se construye con frecuencias absolutas. Entonces, dos tipos aquí de gráficas para, en este caso, datos agrupados. ¿Ya? En este caso, para datos agrupados. Muy bien. Vamos a continuar. Ahora sí vamos con los ejercicios tipo de eco. Como les decía, allí en este tema hay una amplitud de teoría, pero esa teoría se trata muy detallado ya después en los dos temas que vienen. Ahorita es como una visión extensa, panorámica de todo el tema, pero lo que aquí en este tema vienen en ejercicios de tablas son las tablas de frecuencias. Ya lo van a ir viendo ahí. Tenemos entonces en la 1, la tabla del margen muestra los pesos en kilogramos de 40 personas inscritas en un gimnasio. ¿Qué intervalo de pesos es el más frecuente? ¿Qué porcentaje de las personas corresponden a ese intervalo? Aquí tenemos entonces el control de peso de 40 personas y miren la amplitud de datos. Se han organizado en una tabla de datos no agrupados porque cada dato está únicamente ahí. De 50 kilos hay una persona, de 51 kilos hay otra y así hasta llegar a 75 kilos. Este tipo de tabla nos hubiera sido mejor que lo agrupemos en intervalos, pero como solamente lo que tenemos es responder algunas preguntas como qué intervalo de peso es el más frecuente y qué porcentaje de las personas corresponde a ese intervalo, solamente se analiza aquí. Veamos que si nos dice qué intervalo de pesos es el más frecuente, quiere decir que hay un intervalo que son datos seguidos que se repiten más. Entonces, si observamos en la tabla, lo que más se repite, que tiene mayor valor, viene a ser justamente este intervalo que tiene 4 valores seguidos. 4 personas que están ubicados en estos 3 pesos seguidos. En total serían 12 personas que están entre el intervalo de pesos 55, 56 y 57. Después el resto viene entre 3, 2 y 1. Acá dice, el intervalo de pesos más frecuente es 55, 56 y 57. Lo cual se va a representar, ya lo tengo aquí, ¿qué intervalo de pesos es el más frecuente? Es 55, 56 y 57. Ya resolví la primera pregunta. La segunda, ¿qué porcentaje de las personas corresponden a ese intervalo? Voy a hallar porcentaje. Aquí mi total es 12. Son 12 personas. 4 más 4 más 4 son 12. Si yo quiero hallar el porcentaje, recuerdan que el porcentaje se hallaba como la frecuencia relativa por 100. Pero la frecuencia relativa por 100 es nada más y nada menos, la frecuencia relativa es el total de datos, perdón, la cantidad, en este caso la frecuencia absoluta, que viene a ser 12 sobre el total de datos, que en este caso ya nos dicen que son 40. Entonces será 12 sobre 40 por 100. Y 12 sobre 40 por 100 es 30%. Sobre por 100%. Al multiplicarse por 100 ya estoy expresando el porcentaje. Por eso es que acá me sale 30%. ¿Qué porcentaje de las personas corresponden a ese intervalo? Corresponde el 30%. El 30%. Muy bien, vamos entonces a continuar. La número 2. Ahí está. Dice, Elena es economista y debe analizar la variación porcentual de los precios
al por mayor de alguno de los principales alimentos que confirman la canasta familiar. Por ello, cuenta con la información del gráfico de barras que se muestra. Dice la pregunta, ¿cómo interpretas la variación porcentual en los precios de los alimentos? Y tenemos acá, precio de alimentos al por mayor en soles. Nos están mostrando un gráfico de barras horizontal, pero tiene doble dato. ¿Y cuáles son esos datos? Son enero del 2019 y enero del 2018. La barra más clara corresponde al año 2019, a enero del 2019, y la barra más oscura, enero del 2018. Para hallar la variación, se supone que yo tengo que restar los datos que se han obtenido de un año a otro sobre el dato mayor. Y eso multiplicarlo por 100 porque me piden variación porcentual. Entonces, vamos a empezar, en este caso, con la, empiezan con el frejol. Dice frejol. El triángulo con el porcentaje significa variación porcentual. El triángulo solo significa variación. Entonces, aquí hay una operación entre el año anterior, que es 2018, que se obtuvo 6,25 el precio del kilogramo de frijol, y en enero del 2019 estuvo 5,06 céntimos. Entonces restamos 6,25 menos 5,06 entre el dato mayor que es 6,25. Entre el primer dato que es 6,25. Por 100% porque es porcentaje. Esto me arroja que es 19,04%. Y como estamos viendo aquí que del 2018 al 2019 hay una disminución, entonces decimos su precio bajó un 19,04%. En el payar, comenzamos 2018 5,34, 2019 6,25. Entonces 5,34 menos 6,25 sobre el primer año 5,34 por 100%. Restamos, dividimos y luego multiplicamos, me va a dar 17,04%. Lo que resulta que su precio sube, porque si se dan cuenta de enero a 2018 a 2019 el precio está subiendo. Dice que sube en un 17,04%. Luego tenemos la carne de res que sigue el mismo procedimiento y nos arroja que sube un 8,96%. El pollo, que el pollo también sube, está en 2018-2019 subió en un 8,72%. Y por último, el precio del huevo que baja de 4,63 a 4,3 baja, entonces vamos a ver que está bajando en un 7,12%. Entonces, esta es la interpretación de la variación porcentual de cada precio de alimentos. Aquí nos dan el precio y acá ya podemos interpretar en cuánto baja y en cuánto aumenta cada alimento. Ahora sí vamos a los ejercicios que refuerzan la teoría. Y dice el primer ejercicio. Del siguiente cuadro estadístico con respecto al peso de un grupo de alumnas, calcule F2 más H3. Entonces, esta es una tabla estadística, un cuadro estadístico. F2, decíamos hace un momento, les explicaba que si este es FI, entonces cada casillero representa el F1, el F2, el F3 y el F4. Si este es HI, entonces este será HI1, H2, H3 y H4. Porque el valor de I cambia de acuerdo a la posición. ¿Ya? Vamos aquí a cerrar. Ahora, ¿cómo voy a hallar estos valores si no los tenemos? Eso entonces lo vamos a hallar con las fórmulas. Entonces decimos aquí, como aquí tenemos un casillero que tiene su FI y su HI completo, para poder hallar de los demás,
debemos al menos hallar el total. Siempre tratar de hallar el total, es decir, el valor de n. No sabemos cuánto vale. Vamos acá a colocarlo por acá. Y para hallar el valor de n, lo que debemos hacer es, ustedes se van a acordar que si yo tengo la frecuencia relativa HI es igual a la frecuencia absoluta, a su frecuencia absoluta sobre el n. Como yo en el primer casillero tengo FI y HI, entonces voy a reemplazar. HI vale 0,16, que es igual a FI, que vale en este caso 8 sobre n. Y acá me va a quedar que n es igual, el n como que pasa a multiplicar y el 0,16 como que pasa a dividir, y va a ser igual a 8 entre 0,16, y 8 entre 0,16 sale 50. Entonces, con ese valor que yo ya tengo, puedo completar el casillero de aquí abajito que va el total y que vale 50. Si yo ya sé que vale 50, entonces yo también puedo darme cuenta que si sumo estos 4 casilleros me va a dar 50. Y yo ya tengo aquí 8, ya tengo 12, ya tengo 20. Para que me dé F2, lo que tenemos que hacer es sumar y luego restarle o ver cuánto le falta. Entonces dice, hallando F2 sería 8 más F2 más 12 más 20, 50. 8 más 12 más 20 da 40, por lo tanto F2 debe dar 10. Ya tengo cuánto vale F2, que vale 10, y yo ya puedo hallar, como el ejercicio me pide hallar F2 más H3, ya sé que F2 vale 10, ahora me falta hallar H3. Y H3 vuelve a lo mismo aquí, vuelve al mismo procedimiento acá, H3 es igual a F3, que viene a ser la frecuencia 12, sobre N, que vale 50, a lo que H3 va a ser igual a 0,24. Y luego sumaremos F2 vale 12, perdón, F2 vale 10, más H3 que vale 0,24, 10 más 0,24 sale 10,24. Si ya están algunos enviando respuestas, ya de aquí los voy a revisar. Vamos a continuar aquí con la 2, dice. Dado el siguiente diagrama circular acerca de las preferencias nuevamente por los cursos de aritmética, álgebra, geometría y trigonometría, me dan el gráfico circular. Si el número de encuestados fue 120, ¿cuántos prefieren A? O sea, ¿cuántos prefieren aritmética? Entonces, ya sabemos que la suma de todos los ángulos en el círculo, o en el gráfico circular es como una circunferencia. Todo suma 360 grados. Entonces aquí tenemos 2 alfa más 4 alfa más 3 alfa más 90, que es el cuadradito que significa 90, suma igual a 360 grados. Despejamos, hacemos toda la ecuación y va a salir que alfa vale 30 grados. Eso va a indicar que aquí 3 por alfa serán 90 grados también. Aquí 4 por alfa será 120 grados, 4 por 30 grados, 120 grados. 2 por alfa, 2 por 30, 60 grados. Ahí está. Y en álgebra que tenemos 90 grados. Después de eso vamos a decir una forma proporcional, porque sabemos que los datos en cada sector son proporcionales al ángulo, es decir, a mayor ángulo va a haber más datos. Si tengo el sector más grande, significa que hay más datos allí. Entonces se forma una relación proporcional, se forman magnitudes proporcionales. Y decimos, a la frecuencia de trigonometría le corresponde 60, que está T60. A f de x le corresponde 90, ahí está.
A f de x también le corresponde 90, perdón, f de g 90 y f de a 120. Ahí está. Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos aquí esto, ustedes saben que se puede simplificar. Se saca aquí 30ava, 30ava, 30ava y 30ava. 30ava de 60, 2, 30ava de 93, 30ava de 124 y todo se iguala a una constante K. De tal manera que la frecuencia de trigonometría va a ser a 2 por K, 2K. La frecuencia de álgebra 3K, la frecuencia de geometría también será 3K y de aritmética 4K. Si sumamos 2K más 3K más 3K más 4K sale 12K. 12K es igual a 120, a lo que K vale 10. Y como lo que me piden es, el número de encuestados fue 120, ¿cuántos prefieren A? Ya sabemos que la frecuencia de A vale 4K y que K vale 10, entonces será 4 por 10, 40. La frecuencia, o los que prefieren aritmética, será 40. Y por último, el ejercicio número 3, que habla, dice, nos da la gráfica. Vemos aquí una gráfica, cuando están las barras juntas, significa que son intervalos. Entonces dicen, ¿cuántas personas tienen un ingreso semanal entre 90 y 155? Pero si observamos bien los intervalos, no hay 90, están de 20 a 50, de 50 a 80, de 80 a 110, de 110 a 140 y así. No hay ni 90 ni 155. ¿Cómo vamos a hacer? Esto se trabaja mediante reparticiones análogas. ¿Qué quiere decir? Las mismas reparticiones de datos. Por ejemplo, del histograma dice, prácticamente se ha tomado esta línea. Aquí se ha sacado en esta parte. Ahí vemos 20, 50, 80, 110, 140, 170 y 200. De 110, por ejemplo, de 80 a 110 son 72 estudiantes. Acá está, 80 a 110 son 72. La mitad de 72 son 36. Y si esos 72 lo divido en 4, porque acá 80, 90, 100, 110, quiere decir que a cada uno le va a corresponder 24, para que 24 por 3 me dé 72. Lo mismo pasa aquí, por ejemplo, de 110 a 140, 110 a 140 son 60, acá no tengo que dividir nada, pero de 140 a 170 sí tengo que dividir. Y la mitad se encuentra ahí, porque de 140 a 170 son 30 de amplitud, ¿verdad? La mitad es 15 y 15, por lo tanto, si de 140 a 170 hay 80 alumnos, a la mitad de cada intervalo, al espacio le corresponde 40 y 40. Y luego nos vamos a dar con la sorpresa de que desde 90 a 155 ya tenemos los datos. Desde 90 a 155 le corresponde 48, 60 la amplitud completa y 40 hasta 155. Entonces sumamos nada más esos datos, 48 más 60 más 40 me da 148, aquí le falta, me han puesto 48 nada más, me da 148 personas que tienen un ingreso semanal entre 90 y 145 soles. Entre 90 y 145 soles. Muy bien. Ahí se terminó la clase. Bueno, la teoría básicamente. ¿Preguntas? Profesora, explicar de nuevo el histograma. ¿Cómo? ¿Me podría explicar de nuevo el histograma? No lo comprendí mucho. Ya, vamos a explicar otra vez. Ya. En el histograma, cuando por ejemplo nos presentan o nos piden hallar datos, porque este es muy parecido a unos ejercicios que hay en el tema también,
Y nos dicen en este caso como que, como acá nos están pidiendo, de 90 a 155. Pero aquí no hay 90. Solamente hay de 80 a 110, de 110 a 140. Y si yo quiero agarrar 90 es como que tengo que partir por la mitad de ese histograma o coger una parte nada más de esa barra. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Se va a hacer la repartición análoga. Por ejemplo, si yo tengo aquí, bueno, vamos a trabajarlo acá. Si yo tengo aquí, acá. Tengo de 20 a 50, de 50 a 80. Bueno, aquí no tengo que tener tantos datos porque el problema solamente me dice de 90 a 155. Entonces, voy a partir de 80 a 110. Luego de 110 al otro intervalo 140. Y de 140 a 170 porque me están pidiendo de 90 a 155 el dato. 90, entre 90 y 155, o sea, de 90 a 155 soles su ingreso mensual. Entonces aquí, bueno, acá le han puesto la relación es también de 1 a 2, pero acá lo vamos a explicar así. Por ejemplo, de 80 a 110, si yo quiero repartir 80, 90, 100, 110, yo digo 90, 100, 80, 90, 100, 110. Solamente son 3 espacios. 80, 90, 100. Es como que aquí fuera 90. Claro, acá fuera 90 y acá fuera 100 y acá fuera 110. Son 3 espacios aquí. Entonces, ¿por qué lo reparto en 3 espacios? Porque quiero el número 90. Entonces lo tengo que repartir análogamente. ¿Qué quiere decir? Que lo tengo que repartir homogéneamente, en lo mismo. Entonces lo reparto en 3 espacios. Ahora, de 80 a 110 son ¿cuántas personas dice que hay? 80 a 110 son 72. 72 personas. Y si tengo, ¿cuántos espacios? 1, 2, 3. Entonces eso quiere decir que yo le voy a dar un mismo número a cada espacio. ¿Qué mismo número a cada espacio le corresponde si son 72 personas en total y cada espacio 20. le corresponde 24? Entonces sería 24, 24 y 24. Le corresponde igual. Entonces, aquí yo ya puedo decir, como me dicen entre 90 y 155, quiere decir que yo voy a comenzar al momento de dar mi resultado, voy a tomar desde aquí, desde acá, en adelante, hasta 155 nada más. Entonces, aquí, por ejemplo, en 140 y 170, más o menos por aquí se ubicará 155. También puedo hacer 150, 160, 170, pero como me piden 155 y les pregunto, de 140 a 170, luego lo voy a borrar aquí, hay 30, ¿verdad? Si yo necesito un 155, de 140 a 155 hay 15 y aquí también hay 15, ¿no es cierto? Entonces, aquí de esta manera ya he dividido por acá abajo, a ver un ratito. Entonces, de esta manera, si yo coloco 155 aquí, a cada uno le he dado 15 y 15. Estoy haciéndolo análogamente. Lo dividí de manera igualitaria. Ahora, pregunto. Si aquí, en total, en este intervalo de 140 a 170, que está aquí, ¿cuántas personas son? Son 80. Entonces, y si son 2 espacios nada más,
Eso me quiere decir que a cada espacio le corresponde 40 y 40 personas. Pero al momento de dar mi respuesta, como me piden de 90 y 155, yo me voy a detener aquí. Y quiere decir que este intervalo es el que voy a sumar, el que estoy acá señalando. Entonces aquí tengo 24, 24 y de 110 a 140 no tengo por qué partirlo porque ahí lo necesito entero. ¿Cuánto hay de 110 y 140? Hay 60. Entonces aquí es 60. Y luego al sumar voy a agrupar y voy a sumar aquí. Digo 24 más 24, acá le colocan 48, más 60, 60, más 40. Esto me da 148. Aquí es 148. 148. Entonces, esa sería la explicación más detallada. Cuando nos están pidiendo números que no se encuentran aquí, es donde nosotros tenemos que en este caso hacer las particiones igualitarias. Igual cantidad de espacios, igual cantidad de estudiantes. No puedo ponerle a nadie más ni menos. Siempre homogenizarlo. Ese es el margen de corrección que hay aquí en una estadística. Y esa sería toda la explicación de la teoría. Ya estamos en la hora. Prácticamente el día de hoy solamente ha sido la explicación de la teoría. La próxima clase vamos a desarrollar los ejercicios y hay chicos que ya me han estado enviando. Mientras tanto, ahorita voy a revisar acá. Hay chicos con sus cámaras que han estado con sus cámaras apagadas, que casi son la mayoría, también están apuntados, porque siempre les indico que deben permanecer con sus cámaras prendidas. Ya saben que la participación en clases es lo que pesa más que un examen, más que unas tareas. Luis, disculpe, ya se le puede ir enviando los ejercicios que ya hemos desarrollado en WhatsApp. Sí. Sí pueden enviar. ¿Y dónde es? Disculpe, Dime, hija. ratito, estoy en dos dispositivos, por eso uno estoy con la cámara prendida y otra con la cámara apagada, porque necesito escucharla bien y aquí en mi laptop no puedo poner todo el volumen. Entonces tenía dos dispositivos, uno está con la cámara apagada y se estaba con la prendida. Te apunté, mira acá. Ya, no, aquí está la corrección. Yo le mandé un mensaje al chat explicándole por qué estoy con la cámara. Sí, hija, no te preocupes. Los que han escrito su motivo por el chat están anotados también justificados, no se preocupen. Pero solamente son algo de 5, sin embargo han estado con cámara apagada como 15. Ya contesté a algunos el chat. Miss, Dime, hija. Dime, Daino. Dime, hijo. tenía que estar con la cámara apagada porque aún no me compran el libro 3 y alguien me había pasado las hojas para estar. Me pasó unas hojas del módulo de aritmética y estaba haciendo los ejercicios y le mandé la respuesta. Por eso tenía que apagar y prender la cámara. Ah, ya. Ya Daino, ¿verdad? ¿O Larios? Larios, y no Larios. sé si puede verificar alguna respuesta que le mandé. Sí, ahorita. Miss, disculpe, yo estaba apagando mi cámara porque mi mamá me estaba mandando a hacer algunas cosas. ¿Apellidos? Mendoza Briseño. Ah, ya, sí, ahí. Ya. Ya, ahí contesté, a ver. Ya. Sí, Lario está bien. Correcto, también
Disculpe, ¿puedo apagar mi cámara? Es que necesito tirarle llave a alguien. Ya también ya vamos terminando ya. Miss, ¿va a dejar tarea? Ya estamos en el tiempo. Ya. Listo, voy a dejar de compartir. Muy bien. Hoy día no tienen tarea. No tienen tarea. Porque no hemos, solamente hemos hecho la parte práctica. Pero la otra semana sí vamos a desarrollar ejercicios con participaciones. Y ahí vamos a combinar con el tema. Ya traten de hacer también, si quieren participar, su parte de ahora en el cuaderno. ¿Ya, chicos? Entonces, hoy día no llevan tarea, pero sí tienen pendiente de que los que necesitan, en este caso, participaciones, es la oportunidad para que puedan buscar algún ejercicio y participar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hasta aquí nada más nos quedamos. Nos vemos la otra semana. Que Dios les cuide, chicos. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Hasta luego, mis Bendiciones. bendiciones.